y es un honor el participar con ustedes como coordinador de este simposium tan interesante y que vamos a tratar de hacerlo un poquito más ágil para ahorrarle un poquito de minutos al tiempo que ya se nos fue. El simposium es ¿por qué no son una recomendación universal los microbióticos? Este simposium está llevado a cabo pensando en qué ha pasado con esto y qué es lo que va a pasar en el futuro. Y tenemos 3 expertos al respecto. Está el doctor Javier Mancilla Ramírez, está el doctor Edgar Vázquez Garibay, muy conocido por ustedes, y está el doctor Mario Alberto Inga Durán. Vamos a iniciar este simposio con el título de Microbiótica intestinal, actualidades en la misma. El doctor Javier Mancilla Ramírez es el que va a iniciar, es académico, titular, vicepresidente actualmente de la Academia Mexicana de Pediatría, así que hay que estar muy bien con ellos. Los que quieran entrar a la academia, pues una saludadita no está por demás. Aquí con el doctor Mancilla, es asesor en investigación en el Hospital de la Mujer, coordinador de especialidades médicas en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y encargado del Comité de Admisión, fíjense lo que les dije, Comité de Admisión de la Academia Nacional de Medicina también, y del Comité de Educación World Association of Perinatal Medicine. Tiene la palabra el doctor Javier Mancilla, que es un honor estar trabajando con él. Adelante, doctor. Buenas tardes. Dice Vicente Fernández que si le aplauden al principio ya no canta igual, así que les agradezco a quienes aplaudieron. Me da mucho gusto estar aquí en mi casa, en Guadalajara. Yo soy egresado de la Universidad de Guadalajara, con mucho orgullo. Y actualmente, desde hace ya, ¿para qué les digo cuánto? Pero desde hace 36 años radicando en la Ciudad de México. Y muy agradecido a mi presidente, el doctor Arturo Perea Martínez, por la invitación para estar aquí con ustedes en mi hermosa Guadalajara. El tema que me encomendó el doctor Arturo Perea y en el cual tiene él también un interés particular en su labor de investigación es hablar generalidades acerca de la microbiota intestinal. No sé si me permiten, en los próximos minutos recortados voy a hacer una presentación tipo inauguración. Nos vamos a extender un poquito, no se crean. Vamos a tratar de abreviar esto y vamos a hablar un poquito de ¿qué es microbiota y qué es microbioma? Muchos dicen que son sinónimos, definitivamente no, lo vamos a comentar. Vamos a revisar de dónde viene la microbiota intestinal del neonato, la composición de la misma, los cambios discriminatorios que se dan con la edad y esbozar un poquito las intervenciones para reparación de la microbiota, un concepto muy innovador, muy interesante seguramente para todos nosotros, especialmente para los pediatras. Y esto seguramente va a dar pie para mis compañeros que van a hablar de prebióticos y de probióticos. En el año 2007 se inició un proyecto, el proyecto de microbioma humano. Y esto, como marco de entrada, ustedes saben que el proyecto de genoma humano identificó un poco menos de 23,000 genes en el ser humano. Entonces, nuestro genoma son menos de 23,000 genes. Sin embargo, cargamos también 8 millones de genes de nuestro microbioma. Es decir, que 90% de las células que componen a nuestro organismo son invitados, son pasajeros, son principalmente bacterias. Y solamente un 10% son células eucarióticas que componen a un organismo humano. Esto hace una proporción escalofriante de un gen humano por cada 360 genes no humanos. Y algo muy importante es que el microbioma de cada uno de nosotros es como una huella dactilar, es particularmente
único, de tal manera que cada uno de nosotros tenemos un microbioma diferente y que se da a través de la vida de acuerdo a las experiencias que tenemos, experiencias principalmente de contacto, de tal manera que nuestro microbioma está cambiando impresionantemente rápido a cada momento. El simple hecho de contestar una llamada de teléfono me cambia la composición de las bacterias que traigo en la mano, que traigo en la piel de la mano. Cuando dan un beso, se intercambian bacterias de cavidad oral y eso va cambiando la composición de una manera muy dinámica. Y esto tiene una importancia fundamental para los conceptos de simbiosis, disbiosis, homeostasis. De tal manera que las alteraciones o perturbaciones de la microbiota, antes llamada flora intestinal, pues se dan de una manera muy dinámica. Cada vez que comemos algo, estamos modificando las condiciones de la microbiota. Entonces, para ser claros, microbioma es todo el conjunto de microbiotas que componen el microbioma de cada uno de nosotros. Así hay microbiota intestinal, hay microbiota de la cavidad oral, hay microbiota vaginal, hay microbiota respiratoria, en fin. En cada región anatómica podemos identificar diferentes microbiotas. Algo muy novedoso y que ha cambiado totalmente la situación de conocimiento acerca de nuestra asociación con microbios es la identificación de una microbiota en placenta, cuando antes creíamos que era un sitio estéril, que era un santuario. Y ahora sabemos que las bacterias están prácticamente en todas partes y no debería de extrañarnos. Las bacterias tienen viviendo en este planeta el 90% de la vida de la Tierra, 4.500 millones de años, mientras que nosotros andamos apenas como en 4.5 millones. De tal manera que las bacterias han vivido 1000 veces más que nosotros en este planeta y pues sus mecanismos de evolución y sus mecanismos de preservación son mucho más sofisticados y más eficientes sobre todo que lo de los nuestros. Y bueno, ahora que llegue Trump a la presidencia de los Estados Unidos, pues a lo mejor aceleramos también la desaparición de la especie, ¿no? Que no se crean, también Clinton trae lo suyo, ¿no? Bien, en este contexto se han identificado aproximadamente 100 billones de células bacterianas, dicho en inglés 100 trillion. Este proyecto, originalmente financiado por los Institutos Nacionales de los Estados Unidos, buscó identificar y conformar una base informática muy amplia de la diversidad microbiana en 18 sitios del cuerpo humano, es decir, trabajó originalmente con 18 microbiotas. Y esto se hizo a partir de una secuenciación de aislamientos por genomas de referencia. Esto quiere decir utilizando bibliotecas, genotecas de referencia para identificar toda la variedad de bacterias que conforman nuestro microbioma. Y esto tiene como finalidad identificar al menos 5 millones de genes microbianos. Si se acuerdan, dijimos que tenemos alrededor de 8 millones de genes asociados, nada más hablando de bacterias, pero también en el microbioma se incluyen hongos, se incluyen virus, se incluyen protozoarios, se incluyen organismos con los cuales todavía no estamos muy familiarizados, de la filia Archaea, que son muy parecidas a las bacterias, pero no tienen pared. Y por eso también son muy difíciles de identificar, no se pueden cultivar. Pero ahora, con los métodos de biología molecular, se han estado identificando una gran variedad de este nuevo tipo de microorganismo, nuevo para nosotros, pero tan antiguo como las bacterias. Y entonces la diversidad que compone el microbioma es impresionante. Para esto tenía que haber una estrategia. Entonces se buscó un área de RNA ribosomal que estuviera altamente conservada, y esa fue el fragmento 16S, que como pueden ver ustedes aquí en esta imagen, es compartida esta secuencia con muchos organismos de diferente procedencia, ya sea humano, desde la levadura de la cerveza, el maíz, en bacterias de profundidades del océano, en bacterias que están en los géiseres a más de 200 grados centígrados, en bacterias
que forman metano, en fin, en una gran cantidad de organismos está este componente y a partir de eso se hace un contraste con genotecas y se puede identificar esta diversidad y se pueden identificar también agentes nuevos. En un resumen, este es el árbol filogenético o filogénico de la vida, en el cual hay tres grandes grupos: bacterias, arquea y eucaria. Nosotros estaríamos en este último, pero con una carga impresionante de bacterias asociadas a nuestro organismo. Y bueno, en la otra imagen, pueden ustedes, en la que está como un círculo, pueden ver ustedes también cómo se relacionan genéticamente diferentes filias y diferentes familias de bacterias, de microorganismos que pueden ser identificados a través de estas técnicas. Han evolucionado mucho gracias a la investigación, principalmente del HIV. Se crearon muchas nuevas técnicas de biología molecular y ahora con el microbioma se han estado desarrollando aún más sofisticadas estas técnicas, con mayor sensibilidad y con un mayor alto rendimiento. De tal manera que el microbioma puede ser identificado por los esquemas clásicos de cultivos, pero ahí, como pueden ver ustedes en el primer recuadro, pues realmente es limitado. Ahora, ¿tiene ventajas esto? Si se utilizan también algunos otros métodos como el PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, y algunas técnicas de citometría de flujo con fluorescencia, entonces se puede hacer una cuantificación absoluta. Tiene las ventajas de ser precisa. Sin embargo, se escapan muchos microorganismos por estas técnicas y entonces hay una variedad de otras pruebas que permiten hacer identificación de material genético. En esto entra precisamente el fragmento 16S del RNA ribosomal que hemos estado comentando y tiene las ventajas de que puede detectar incluso organismos desconocidos hasta el momento, pero también tiene algunas desventajas, puesto que puede haber muchos sesgos en los procesos y al momento de comparar con las genotecas. Si es algo desconocido, pues simplemente no va a encajar con nada de lo conocido, y entonces hay que catalogarlo para que sirva como referencia. Y su límite de detección, en el caso de algunas de estas pruebas, es alto. Sin embargo, esto ha permitido conocer de una mejor manera nuestra microbiota. ¿De dónde viene la microbiota intestinal del neonato? Bueno, ya comentábamos de la placenta. Un estudio de la doctora Agar en 2014, publicado en 2014, fue muy concluyente de la existencia de bacterias en la placenta por técnicas moleculares. Entonces muchos investigadores rechazaban esta idea y decían: no hay bacterias ahí, lo que hay es material genético que se está confundiendo, pero actualmente está perfectamente demostrado que tenemos durante el embarazo una microbiota placentaria. ¿Y qué tiene de raro esto? Que está metida en la placenta. Bueno, no tiene nada de raro, pero lo más importante es que manda señales para la diferenciación de las células, de los órganos que van a componer al nuevo ser en formación. Y esto se da en todas las especies animales que son vivíparas. En el caso del ser humano, esto está perfectamente mostrado y ahora sabemos que estas bacterias también pueden dictar señales para formar la microbiota del feto, del intestino del feto y posteriormente la del recién nacido. Este concepto nos lleva a pensar que la microbiota intestinal del recién nacido es muy compleja y es muy cambiante. Y ya una gran cantidad de estudios hechos en diferentes poblaciones han demostrado que se alcanza una etapa, vamos a decir, de madurez o un perfil del adulto entre los 2 y los 3 años de edad. Y en tanto es extraordinariamente cambiante y esto tiene mucho que ver para programar un estado de salud o programar enfermedades, incluso en el adulto mayor. A través de una composición irregular de la microbiota, se pueden programar enfermedades como diabetes, como hipertensión, como enfermedades cardiovasculares. De tal manera que si sabemos esto, tendríamos que pensar obviamente en cómo intervenimos para asegurar una microbiota que nos favorezca y que nos haga
tener un estado de salud el mayor tiempo posible. Además, hay una cantidad enorme de información. La composición de la microbiota tiene también que ver con el envejecimiento, de tal manera que reparando la microbiota se podría también prolongar la vida y tener una mayor expectativa de vida. Y entonces, como Matusalem, pero no el ron, ¿verdad?, sino el personaje mítico que vivió más de 800 años, pues la expectativa de vida se considera ahorita que si se modifican las condiciones de la microbiota intestinal sobre todo porque esto tendría influencia en todo el microbioma, pues se podría tener una expectativa de vida de 200 años. Ojalá y sin tanto problema, ¿no? Y que no se ocupara pastillita azul a los 180 años, pues estaría muy bien, ¿no? Ahora, esta microbiota de la placenta se puede ver modificada por diferentes condiciones. Algo de lo que se ha visto que afecta más a esta microbiota placentaria son las enfermedades de la cavidad oral, la periodontitis. Y cuando esto se modifica, entonces se crea un ambiente de inflamación con una producción de citocinas proinflamatorias muy importante, y por supuesto esto ya va a programar también al feto para tener una microbiota diferente. El otro concepto importante es que hace tiempo pensábamos que la leche era estéril. Yo me acuerdo la primera plática que escuché y el primer artículo que leí de que había lactobacilos en la leche humana, pues yo me imaginaba a los niños tomando yogur, pero pues ahora sabemos que no solamente son ese tipo de bacterias, sino que la diversidad de las bacterias que están en la leche humana es impresionante, y la cantidad también. Vean ustedes, en 1 mililitro de leche humana se pueden encontrar alrededor de 100,000 bacterias, 100,000 unidades formadoras de colonias, y en 800 mililitros en promedio que un niño pueda tomar de leche humana, va a adquirir hasta 100 millones de bacterias. Entonces esto tendrá que ver con la conformación de la microbiota intestinal, definitivamente. Las evidencias entonces apoyan ahora la transmisión vertical de la microbiota mamaria, así como la placentaria, hacia el recién nacido y el lactante. Desde la etapa fetal se está estableciendo la composición de la microbiota. Esta composición nos da mucha luz un estudio recientemente publicado que se realizó con 367 japoneses en diferentes etapas de la vida, desde recién nacidos hasta 104 años. Esto es muy interesante porque a través de estas técnicas de identificación del fragmento 16S del RNA ribosomal se permite establecer patrones y puntos de transición en estos cambios composicionales de la microbiota intestinal relacionados a la edad. Y los resultados de predicción además permiten suponer que algunos nutrientes podrían desempeñar un papel importante en modificar esta composición, lo cual puede ser para bien o para mal. El hecho de cambiar estilos de vida, el hecho de cambiar el tipo de dieta, tiene efectos impresionantes. Ustedes saben que la dieta mediterránea se asocia con gente longeva y saludable. En cambio, el tipo de dieta americanizado o norteamericanizado, pues nos hace que vayamos a mayor obesidad, mayor diabetes, mayor cantidad de problemas cardiovasculares. Entonces, a través de la dieta es un factor fundamental para modificar la composición de la microbiota. Y esta imagen a mí me parece preciosa. Estos colores representan cada uno una gran familia o filia de bacterias. Entonces, estos grandes grupos que conforman la microbiota intestinal están compuestos principalmente por actinobacterias, por bacteroidetes, por firmicutes, por proteobacterias y una miscelánea de otras especies microbianas. Ven ustedes cómo en el primer año de vida se da una proporción muy baja de firmicutes, estos que están en color azul. Vean ustedes cómo se van modificando, y a partir de los 70 años de edad, entonces empieza ya a predominar otro tipo de bacterias, que son los bacteroidetes y las protobacterias.
Pero esta abundancia relativa de bacterias es muy importante en los primeros años de vida, porque, insisto, determina la predicción del estado de salud en la etapa de adulto y la de adulto mayor. Esta abundancia relativa de actinobacterias en los primeros años de vida baja dramáticamente después del destete. Entonces tendrá importancia tener la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses y deseable combinada hasta los 24 meses. Esto viene a reforzar, y de hecho es un sustento de la OMS para hacer esta recomendación, porque el niño que recibe la leche humana los primeros 6 meses de vida compone una microbiota que le va a predecir un estado saludable, y el que recibe fórmulas, como lo vamos a ver, modifica totalmente el tipo de microbiota. En cuanto al nacimiento a término o pretérmino, tiene también mucha importancia. En la mujer embarazada, su microbiota de cavidad oral se relaciona mucho con la microbiota de placenta, y este tipo de microbiota va a determinar la composición de la microbiota intestinal del neonato. Como ustedes pueden ver, hay diferencias importantes entre el recién nacido a término y el recién nacido pretérmino. Cuando se identifica por cultivos o por identificación por técnicas de biología molecular, en heces fecales o muestras de estómago y esófago, vean ustedes cómo en el recién nacido a término hay una diversidad muy alta y predominan bacteroides y actinobacterias. Dentro de estas están las bifidobacterias. Y hay poca cantidad de firmicutes y de proteobacterias, las cuales, como ya vimos en la gráfica anterior, se modifican sustancialmente en la etapa de adulto. Y en los recién nacidos de pretérmino predominan los firmicutes y los tenericutes, o sea, los prematuros tienen una microbiota que se parece más a la del adulto. Entonces, tiene relevancia el nacer a término, definitivamente. Y tiene relevancia que reciba el pretérmino leche humana. Pues este es un mecanismo de reparación precisamente de la microbiota que desafortunadamente no se da en todos los casos. Cambios discriminatorios de la microbiota. Bueno, la microbiota de la embarazada se modifica sustancialmente durante los 2 últimos trimestres del embarazo. Y esto tiene influencia directa también en la microbiota fetal, pero el niño al nacer definitivamente tiene una gran cantidad de contactos con otras microbiotas y va a modificar su propio microbioma en este sentido, de acuerdo al contacto que se tenga, de tal manera que cuando me preguntan, por ejemplo, oiga, el bebé, ¿es bueno que lo bese su abuelito? Pues, ¿cuántos años tiene? Si tiene 104 años, pues un beso no le va a modificar gran cosa, se lo va a modificar muy transitoriamente. Pero sí tiene mucho que ver, por ejemplo, el recién nacido que recibe leche humana, que es alimentado al pecho materno, es la explicación de que se encuentra en la leche humana una gran cantidad, por ejemplo, de estafilococos y de streptococos, por contaminación directa por vía oral. Sin embargo, tiene mucha más importancia el tipo de ablactación que se da. Y vean ustedes cómo en esta gráfica se puede ver en color rosa mexicano el tiempo de lactancia materna exclusiva, y esta lactancia tiene que ver también con la velocidad de crecimiento, tanto en estatura como en el crecimiento del tamaño del cerebro y de los tejidos linfoides. Y esto se modifica definitivamente. Eso no quiere decir que los basquetbolistas que miden más de 2 metros pues hayan sido alimentados al seno materno, pero sí tiene una relevancia muy importante en cuanto a las condiciones de salud. ¿De dónde vienen las bacterias de la leche humana? ¿Cómo llegan a la mama? Llegan a través de un mecanismo que se conoce ahora como circuito enteromamario o circulación enteromamaria. Y la colonización del intestino del recién nacido se va a modificar, como ya lo hemos dicho, de acuerdo a que sea término o pretérmino, también de acuerdo a la vía de nacimiento. Y no nos olvidemos que también la microbiota intestinal puede aportar agentes que puedan ser causa de sepsis y otras infecciones, de tal manera que es muy importante que predominen los comensales.
y no las bacterias patógenas. Finalmente, en este esquema se ven fuentes potenciales de las bacterias en la leche y en el calostro humanos. Y también es muy importante, y seguramente lo van a mencionar mis compañeros, la interacción que tienen otros componentes de la leche humana con las bacterias, que actúan como prebióticos, favoreciendo o inhibiendo en su momento el crecimiento de algunos tipos de bacterias. Esto nos lleva a cerrar esto con la idea de que pueden hacerse intervenciones para reparar la microbiota. Como ejemplos generales, aquí pueden ustedes ver en este esquema los grupos de bacterias en diferentes etapas que hemos estado comentando. Y pueden ver ustedes aquí en un esquema ideal el recién nacido a término que nace por parto vaginal y que recibe lactancia materna, cómo pasa rápidamente del componente de proteobacterias al de actinobacterias y permanece sobre todo muy relacionado con la duración de la lactancia materna. Y después pasa al esquema ya de adulto, donde predominan los firmicutes y bacteroidetes. ¿Qué pasa con el recién nacido de pretérmino? Pues en primer lugar se coloniza de una manera muy diferente, ¿sí? Y además la progresión va a depender mucho de un concepto muy innovador que es el de la madurez de la microbiota. Entonces, esto va a pasar a la etapa ideal por muy poco tiempo. Gracias. Me dicen que me queda media hora. Gracias. Los niños desnutridos en etapa escolar o preescolar tienen un patrón de microbiota joven, es decir, inmaduro. Y entonces se han hecho estudios con animales notobióticos, animales libres de gérmenes, en los cuales se les hace trasplante fecal de niños desnutridos o de niños bien nutridos. Y se ve que los ratones desarrollan un patrón muy parecido al trasplante fecal que reciben. Esto hace ver la posibilidad de que haciendo trasplante fecal junto con otras medidas se puede hacer un mecanismo de reparación de la microbiota. Y en los países como el nuestro, pues no batallamos todavía con desnutrición, que es muy característica de los países del tercer mundo, sino que también al mismo tiempo estamos lidiando con problemas de obesidad y aquí tiene un factor fundamental la microbiota. La mujer obesa tiene una microbiota diferente de la mujer con un peso adecuado y van a programar a sus niños para ser obesos o para estar en condiciones saludables. De tal manera que esto se ve también como una posibilidad de intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Le agradecemos al doctor Javier Mancilla su participación y él va a estar aquí para las preguntas que quieran hacerle en forma personal o institucional, con mucho gusto. Y a nombre de la academia tenemos aquí este reconocimiento para ti, Javier. Muchas gracias. Y un pequeño obsequio también de parte de aquí del comité organizador.